amigos, ya estamos en la recta final de nuestro texto expositivo. Solo falta agregarle subtítulos, las referencias y, ¿por qué no?, alguna imagen sobre el tema. Síguenos en esta trayectoria. Hola chicos, lo que sigue es colocarle al texto subtítulos. Una forma de hacerlo es apoyándonos en las palabras claves y preguntas que hicimos para ir desarrollando el texto expositivo. Sí, ¿en qué te ayudamos? Muy bien, te seguimos, Mateo. Bueno, en la primera parte, hablando de la introducción, ya tenemos el tema principal, que son tabletas digitales en la educación. Al igual, la información ya la tenemos en una hoja. Si nos damos cuenta, en la primera parte del párrafo, la tableta digital es un tipo de computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente. Estamos hablando de las tabletas. Al igual, al intermedio dice que en educación las tabletas son usadas como un proceso mediante el cual se transmiten conocimientos. Por lo tanto, al hablar de tabletas y de lo que es su relación con la educación, podemos agregar e irnos con las palabras claves y preguntas que hicimos y decidir cuál es usar para lo que es el subtema. Nosotros escogimos la pregunta: ¿qué son las tabletas digitales? Ya en el desarrollo, nuevamente nos encontramos con diferentes palabras claves y empezamos a leer el texto. Dice que la tableta puede emplearse como lector de libros electrónicos, plataforma, multimedia, inclusive para visualizar películas, escuchar música, entre muchas otras cosas. Al igual, en la parte de abajo hablamos de algunas aplicaciones que se utilizan para lo que es las tabletas en educación. Con toda esta información, vimos que la palabra clave y la pregunta más adecuada para un subtema sería aplicaciones educativas. Por lo tanto, quedó de esta manera: aplicaciones educativas en las tabletas. Seguimos después. Una vez que terminamos con lo que es el párrafo de aplicaciones educativas, empezamos a hablar sobre algunos ejemplos de aplicaciones de tabletas en la educación y se mencionan algunos proyectos. Por lo tanto, viendo nuevamente lo que es algunas de las palabras claves y preguntas, finalizamos que lo que es el subtema para esa información sería el siguiente: ¿cómo se usan las tabletas digitales en la educación?, ya que el texto de abajo empieza a hablar de qué proyectos se están llevando a cabo en torno a las tabletas y la escuela. Más adelante vemos que ya tenemos más información de texto, sin embargo ya tenemos varios subtemas dentro del desarrollo y podemos proseguir con más información. Inclusive en este texto nuevamente se vuelven a hablar de algunos ejemplos, como las tabletas en el aula de manera digital, que se pueden utilizar de manera específica o como apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, pasamos a la última parte de lo que es nuestro texto positivo, donde hablamos de las conclusiones. Aquí dice que finalmente hay toda una avalancha de modelos y marcas de tabletas en el mercado y se mencionan algunas de ellas. Inclusive también se mencionan algunos de los costos. Por lo tanto, viendo esta información y viendo las palabras claves y las preguntas que hicimos, decidimos integrar este como un subtema: marcas, costos e importancia de las tabletas, porque va relacionado con la información que el lector va a empezar a leer al final del texto. Finalmente damos lo que es el cierre de la información, donde establecemos la importancia de las tabletas en la educación y para qué pueden servir actualmente. Y concluimos con lo que es el último párrafo. Esto es un gran esfuerzo por la educación en México, por lo tanto las escuelas deberían estar abiertas a nuevas posibilidades educativas para niños como nosotros. ¿Qué sigue, Mateo? Sigo poner las referencias. Estas se ponen al final del texto expositivo. Si gustan, les doy varios ejemplos con las fichas de trabajo que me enseñaron al inicio, y ya después les tocaría a ustedes poner las imágenes y los nombres de los autores. Muy bien, enséñanos, Mateo. Bueno, si nos damos cuenta tenemos lo que es una referencia. Vamos a ver un ejemplo. Cuando nosotros tenemos alguna referencia de un libro que sacamos de internet, primeramente debemos de conocer la información. Debemos de poner el apellido de la persona y los nombres, pero en este caso simplemente pondremos las siglas de las primeras letras de los nombres, ya sea del autor o de los autores. Enseguida viene el año.
en donde se publicó el libro en internet. Después viene lo que es el título del libro. Y finalmente ponemos recuperado de y ponemos el URL o la página de internet. Veamos un ejemplo a partir de una ficha de trabajo. Lisa nos trajo esta ficha de trabajo, donde aparece varias información que integraremos. La tecnología móvil en España. Ahí está el título del libro. Vemos que la autora es María Dolores Boldo. Después tenemos el texto de información, el cual respondió a una pregunta. Y finalmente del lado derecho tenemos lo que es el URL o la página de donde se obtuvo esa información. Ahora veamos cómo se coloca en lo que es en la referencia. Bueno, ya tenemos el ejemplo y en la parte de abajo pondremos la información. El apellido de la autora era Boldo, María Dolores, en este caso pondremos M.D. Después el año donde se publicó el libro, que es el año 2013. Enseguida el título del libro, la tecnología móvil en España. Y finalmente ponemos la frase recuperado de y el URL de la página de internet. Otro tipo de referencias es cuando hablamos de algún artículo o página de internet de donde sustrajimos la información. Al igual nos piden poner el apellido de la persona y en las letras de las iniciales del nombre del autor, o podemos poner el nombre de la compañía de la página de internet. Después sería el año de cuando se publicó el artículo, la página, el título del artículo y finalmente recuperado de el URL o la página de internet. Veamos el ejemplo. Yo traje esta ficha de trabajo donde la página tenía el nombre o el artículo de las tabletas digitales en el aula de clase y la página se llamaba Portal DIM. Respondió una de las preguntas que hicimos al inicio y el URL se encuentra en la parte superior derecha. Con esta información que pedimos en las fichas de trabajo podemos desarrollar la siguiente referencia. Una vez viendo el ejemplo, vamos a ver cómo quedó. Portal DIM en el año 2013 y el artículo se llama Las tabletas digitales en el aula de clase. Recuperado de la página de internet, la integramos en ese apartado. ¿Qué les pareció? Está bien fácil. Solo tenemos que practicar. Así es. ¿Y qué tal les fue con las imágenes? Muy bien, ya las tenemos. Entonces, vamos a terminar. Bueno, pues bien, lo que es nuestro texto positivo quedó de la siguiente manera. Vamos a leerlo. Tabletas digitales en la educación. ¿Qué son las tabletas digitales? La tableta digital es un tipo de computadora portátil de mayor tamaño que un teléfono inteligente o un PDA, integrado en una pantalla táctil, con la que se interactúa primeramente con los dedos o una pluma electrónica, lo que nos libera de la necesidad de un teclado físico o un ratón. En la educación, las tabletas son usadas como un procesamiento mediante el cual se transmite conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar, y son usados en cualquier centro de enseñanza, de participación de alumnos. Aplicaciones educativas en las tabletas. La tableta puede emplearse como lector de libros electrónicos, plataforma, multimedia para visualizar películas y escuchar música, jugar con videojuegos, almacenar información, conectarse a internet para navegar y descargar aplicaciones, etc. Algunas aplicaciones educativas son Xylophone Lead, y la música también tiene su ritmo y su rincón. Enter to Letters, el método Montessori también aplicado a las letras y a los números en el Android. Oír más aprender, aplicación que enseña los diferentes sonidos que producen los objetos. Learning Touch, First Words, es uno de los programas más conocidos de esta empresa. ¿Cómo se usan las tabletas digitales en la educación? Algunos ejemplos de aplicaciones de tabletas en la educación es el proyecto Dedos, que se inició en enero del 2011. Pretende explorar las posibilidades educativas de las tabletas digitales en el aula, generar ideas sobre sus posibles usos, observar cómo se relaciona la tableta con otras tecnologías, analizar su impacto en las formas de trabajar y detectar las ventajas y los inconvenientes de su uso en la educación.
No obstante, algunos ejemplos de uso educativo son: aula de las tabletas digitales. Se disponen las tabletas en un aula específica. Algunas tabletas fijas de apoyo para la clase. En las clases hay tabletas digitales siempre a disposición del profesorado y los estudiantes. Carros móviles de tabletas digitales. El centro dispone de varios carros móviles con tabletas. Tableta digital personal para cada alumno. En ejercicios de juegos interactivos para formar palabras, como libros virtuales o cuadernillos de notas. Marcas, costos e importancia de las tabletas. Finalmente, hay toda una avalancha de modelos y marcas de tabletas en el mercado de la tecnología de consumo. Por ejemplo, Apple, Samsung, Lenovo, Dell, Acer, LG, Motorola, BlackBerry Ring, Microsoft, Amazon, etc. Normalmente los costos de las tabletas están alrededor de 1.950 pesos a 10.270 pesos y ya se pueden adquirir fácilmente. Las tabletas son muy importantes en el ambiente educativo porque permiten acceso a la web e emails, estimular la productividad, puedes leer tus ebooks con facilidad, disfruta de las funciones adicionales de multimedia, acceso rápido a las redes sociales y facilidad para transmitir películas y videos. Según María Dolores comenta que existen escuelas en México que trabajan bajo tabletas como Colegio Vasconcelos, Sociedad Cultural S.C., Ciudad de Nezahualcóyotl, Estado de México. Al igual, el Colegio Juvenal Rendón, Ciudad de Matamoros, Estado de Tamaulipas. Colegio La Farga, Sant Cugat, Barcelona. Colegio Base, Madrid. Esto es un gran esfuerzo por la educación en México, por lo tanto, las escuelas deberían estar abiertas a nuevas posibilidades educativas para niños como nosotros. Y así es como se termina este texto expositivo. Veamos qué sigue. Tenemos las referencias y finalmente los autores: Lisa, Marcos y su servidor, Mateo. Perfecto, ya solo falta verificar la ortografía y exponer el texto en clase. Bueno, pues vamos a exponer la próxima clase nosotros, por lo tanto vamos a repartirnos el trabajo. Todos tenemos que leer el texto expositivo que hicimos. Mateo te va a tocar hablar del subtema del inicio. Marcos hablará sobre los subtemas del desarrollo y yo cerraré con el final. Muy bien, Lisa, manos a la obra. Hola chicos, ¿qué les pareció el proyecto? Estuvo un poco largo, pero fue muy interesante el desarrollar un texto expositivo. De hecho, varios de los pasos se parecen al proyecto de relatos históricos. No obstante, cuando ustedes lo hagan, tengan mucha paciencia y ayúdense mucho. Además, escojan un tema interesante. Bueno, nos vemos en el próximo tutorial y mucha suerte.